¿Qué tal, tribu financiera? Nuevamente su primo Sacha por acá. Bienvenido a este espacio donde aprenderás a dominar tus finanzas y así crear riqueza. Hoy quiero hablarles de hipotecas de 15 años versus 30 años. Y como para los gustos se hicieron los colores, la decisión depende de tus finanzas personales, tus metas financieras y en verdad cómo te sientas más a gusto. Lo importante aquí es entender la deuda. Les agradecería mucho que se suscriban al canal, le den like, comenten y lo compartan. Es una gran ayuda para esta tribu financiera. Primero vamos a hablar de cada una de estas hipotecas, es decir, las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Después miraremos un ejemplo con números y por último llegaremos a una conclusión de cuál es la mejor opción. Para empezar, tengamos en cuenta que la hipoteca que más gusta o más popular en los Estados Unidos es la hipoteca de 30 años. Si pareciera que la decisión debería estar estrictamente basada en cuál es el mejor interés y el menor pago posible, pero la verdad es que tenemos que tener en cuenta o considerar varios factores. Entonces empecemos con la hipoteca de 15 años. Y la primera ventaja, obviamente sentido común, es que vas a ser dueño en 15 años de tu propiedad, en un tiempo mucho más corto. La segunda ventaja es que el interés es más bajo. Y esto te ayuda a ahorrar miles de dólares en la vida del préstamo o de tu hipoteca. El banco usualmente ve la hipoteca de 15 años con un riesgo menor a una hipoteca de 30 años y por ende los intereses que vas a pagar en esta hipoteca van a ser mucho menos de los que vas a pagar en 30 años, es decir, 0.5 a 0.75% más bajo que el interés en una hipoteca de 30 años. Y la tercera ventaja es que vas a crear capital o patrimonio mucho más rápido. Y esto se da porque el préstamo o la hipoteca de 15 años está estructurada a que gran parte de tu pago vaya cada mes a principal a saldar esa deuda que tienes con el banco. Más o menos estoy hablando de un 40% a 60%, más o menos. Es decir, 40% de tu pago iría directo a saldar ese préstamo que tienes, mientras el otro 60% iría a pagar intereses. Y como todo en esta vida, siempre tiene que haber un balance. Y aquí están las desventajas. La primera desventaja que tienes con una hipoteca de 15 años es que tus pagos mensualmente van a ser mucho más altos. La segunda desventaja es que es mucho más difícil calificar para una hipoteca de 15 años. Y esto obviamente se da por los números, porque vas a tener que sacar mucho más de tu bolsillo para hacer un pago cada mes. Esto toca mucho lo que es el DTI, el Debt to Income Ratio, o sea, lo que tú ganas a lo que tú gastas. Y el banco tiene que ver todos los números, por eso es un poquitico más complicado en calificar para una hipoteca de 15. Poder adquisitivo más que todo. Y la tercera desventaja que tiene una hipoteca de 15 años es que te limita al monto de la casa que quieres comprar. ¿Por qué? Por la forma que está estructurado, porque vas a sacar mucho más plata cada mes. Entonces vas a tener que buscar una casa de menos precio para poder calificar a eso. Entonces eso te limita un poco. Ahora empecemos con las hipotecas de 30 años. Y voy a dar también 3 ventajas y 3 desventajas. La primera ventaja de una hipoteca de 30 años es que tu pago mensual es mucho más bajo, dado de que tienes mucho más tiempo para pagarlo. Vas a tener 30 años para poder saldar este activo o esta propiedad. La segunda ventaja que tiene una hipoteca de 30 años es que puedes comprar una casa más grande. Es decir, vas a tener mejor poder adquisitivo dado la estructura del préstamo de un periodo de 30 años. La tercera ventaja que tiene es que te da un poco más de flexibilidad, porque los pagos son un poco más bajos cada mes. Esa diferencia vas a poder invertirla en la bolsa, vas a poder hacer pagos extras a la casa y ahora, como todo es un balance, las cosas negativas o desventajas de una hipoteca de 30 años. Y la primera desventaja de una hipoteca de 30 años es que tu interés es más alto. Como ya dije, de 0.5% a 0.75%, tal vez hasta 1%. Más alto que una hipoteca de 15 años. Esa es la primera desventaja. Vas a tener que sacar cada mes más de tu bolsillo a pagar intereses. La segunda desventaja que tiene la hipoteca de 30 años es que vas a crear capital o patrimonio un poco más lento. ¿Por qué? Porque el principal de cada mes va a ser mucho más bajo. La tercera desventaja que tiene una hipoteca de 30 años es que vas a pagar mucho más en interés. Como ya dije, ese ratio anteriormente de 20 a 80 o 30 a 70, la gran parte de tu pago mensual va a ir al banco, va a ir a pagar ese interés por la hipoteca, por el préstamo. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo con números y así poder entender un poco esto de ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Al momento de este video, el interés es aproximadamente para una hipoteca de 30 años de 7.335%.
mientras que la hipoteca de 15 años está en aproximadamente 6.5-48%. Aquí vemos una diferencia de una hipoteca de 30 años a 15 años de aproximadamente 0.78% de interés. Y este es un consejo mío: eviten cualquier tipo de hipoteca variable. Enfóquense en una hipoteca fija de 30 años o una hipoteca fija de 15 años. En este ejemplo estoy utilizando una propiedad de $300,000 con un down payment del 20% y un puntaje de crédito entre 740 y 760. Entonces, utilizando estas cifras vamos a ponerlo y ver la diferencia de uno al otro. Y bueno, el primer ejemplo va a ser utilizando una hipoteca de 15 años. Y como ven, estos son los valores. El pago principal interés sin tomar en cuenta taxes, seguro y en algunas ocasiones la asociación, un HOA. El pago principal e interés es de $2.097 teniendo en cuenta una hipoteca de 15 años. Ahora vamos a ver las cifras de una hipoteca de 30 años. Teniendo el precio de la propiedad en lo mismo, $300,000, un pago inicial del 20% y cambiando el interés ahora a 7.335 y el periodo de la hipoteca a 30 años, nos da un pago mensual de principal e interés de $1.651. Y ya teniendo la cifra de las dos hipotecas, vamos a ver una diferencia de aproximadamente $400 mensuales. Ya viendo esa diferencia de $400 cada mes, vamos a ponerlo en contexto y vamos a ver cuánto vamos a pagar en intereses en su totalidad después de los 15 y los 30 años. Y al final de una hipoteca de 15 años vamos a pagar en su totalidad en intereses de $137,000. Y ya viendo las cifras de una hipoteca de 30 años vamos a pagar en intereses totales al final de los 30 años aproximadamente $354,000. Y ya teniendo estas cifras nos damos cuenta que una hipoteca de 15 años nos va a ahorrar aproximadamente $216,000 en intereses. En conclusión, muchachos, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor decisión que puedes tomar? Como ya dije, todo depende de tus finanzas personales, de tus metas financieras. Espero este contenido haya sido de gran ayuda. Si les gustó, por favor denle un like, suscríbanse y compártanlo. Les deseo un excelente resto de semana, un abrazo y las mejores vibras.